5. Buenas noches a todos. Bienvenidos de nuevo a estos Ateneos Interclínicas de la Sociedad de Infectología. Agradecemos la participación y la presencia de todos los que se han sumado a esta charla de este mes. En esta ocasión, el Hospital de Clínicas va a resolver un caso problema que le ha enviado el Hospital Misericordia, Hospital Misericordia, bien digo. Tenemos a la doctora Truccia y al doctor Casenave, que van a estar a cargo. Franco. Hola, buenas tardes. Hola, Doc, ¿cómo estás? Un gusto. Bien, Buenas tardes, ¿cómo va? Gracias, Franco, por estar con nosotros y por presentar el caso. Te doy la posta a vos. Está mutado, ahí está. Ahí se ve la pantalla. Yo veo como que estás por compartir, pero no se ve nada. Ahí sí, Ahí ahí está. sí. Ahí se ve. Ahora sí. Bueno, Sí. bueno, cuando quieran, empezamos. Arranquemos, dale, te Dale. escuchamos. Bueno, perfecto. Yo voy a presentar el caso que nos mandaron la gente del Hospital Misericordia. Si hablo muy rápido o no se entiende algo, avísenme, porque yo en realidad solamente veo como la pantalla de la presentación. ¿Sí? Bueno, voy a presentar brevemente el caso. Algunos datos los voy a omitir en pos de que sea como más dinámico. ¿Sí? Nos presentaron un paciente masculino de 41 años con antecedentes de hipertensión arterial, con diagnóstico de HIV en 2021, en contexto de una criptococosis meningia, como hábitos tóxicos rescatados, un paciente ex tabaquista, ex enolista, ex cocainómano, no tiene antecedentes quirúrgicos ni alérgicos, y estaba medicado actualmente con tratamiento antirretroviral, enalapril y amlodipina. Este paciente consulta en enero de este año por una cefalea, es valorado inicialmente en guardia central por una cefalea de localización frontal y ocular, sin signos de foco, ni a náuseas ni a vómitos. Refiere que esta cefalea tiene aproximadamente 5 meses de evolución después de el alta de su internación por su criptococosis meningia. El paciente cumplió en su internación por la criptococosis meningia tratamiento por un mes y luego continuó con profilaxis para cripto y para neumocistis hasta que tuvo recuperación inmunológica, según dice la historia clínica que nos enviaron. A la amnesis dirigida de esa internación refieren que el paciente presentaba sudoración nocturna y esporádica y pérdida de peso no cuantificada. El paciente es internado en enero-febrero, se le realizan múltiples estudios complementarios, se le realiza una nueva carga viral, donde tiene 88 copias, con un logaritmo de 1,09 y 383 CD4, un laboratorio general donde tiene 14.000 blancos, con 77% de neutrófilos, 448.000 plaquetas, y una PCR de 37 y un eritro de 65. Él trae varias serologías que están exhibidas acá. Como para destacar, tiene un Chagas, una hemoglutinación directa y una ELISA que son no reactivos, y tiene un Epstein-Barr con una IgG positiva y una IgM negativa. Él, al momento de la internación, trae estos estudios neurológicos, estos dos neuroimagen, una tomografía de cerebro y una resonancia magnética de cerebro. En la tomografía cerebral se observa un área hipodensa a nivel de sustancia blanca en el lóbulo occipital izquierdo. No se descarta otra sutil área hipodensa de pequeño diámetro subcortical o central derecho, y el resto está informado como normal. Tiene una resonancia magnética donde informa un realce del leptomeninge en ambos hemisferios cerebrales, de distribución difusa y asimétrica, con leve compromiso parietal inferior. En algunas partes se observa leve intensidad perilesional, siendo marcado a nivel occipital izquierdo, que se extiende hasta contactar con superficie ependimaria del atrio y el ventrículo lateral respectivo, y leve compromiso de la parte lateral del esplenio del cuerpo calloso. Y un leve efecto de masa sobre el ventrículo de ese lado, y leve aumento del espacio extracerebral focal en fosa craneal media izquierda, en su parte anterosuperior. Al momento del ingreso, el examen físico, voy a destacarlo, el examen físico neurológico. El paciente estaba lúcido, vigil, sin signos de foco, sin signos de meningios, las pupilas estaban isocóricas, simétricas y reactivas.
Y el resto del examen físico está dentro de parámetros normal, para destacar nomás hipertensión con una TA de 160/90 al momento del ingreso, a febril y una frecuencia cardíaca de 85. En la internación se realizan múltiples estudios, hemocultivos, una punción lumbar, que destaca una presión de apertura normal, un líquido cefalorraquídeo aspecto límpido, cristal de roca, 2 leucocitos por campo y 15 hematíes por campo. Unas proteínas elevadas, de 1421, con una glucorraquia baja para una glucemia de 107, y un lactato en líquido levemente elevado. Tiene un examen directo del líquido cefalorraquídeo con un Gram, un Ciel-Nielsen y una tinta china negativos, y el cultivo de ese líquido es negativo para, o sin recuperación de gérmenes, para gérmenes comunes, micobacterios y hongos, y tiene una anatomía patológica del mismo líquido cefalorraquídeo que es negativo para células neoplásicas. Se realizó PCR virales en ese líquido cefalorraquídeo como para destacar positivo la PCR para el virus Epstein-Barr. El resto, enterovirus, CMV, virus herpes zóster, varicela zóster, virus San Luis, también negativos. Se le solicitó una nueva carga viral y unos nuevos CD4 al momento del ingreso, que tiene una carga viral indetectable, unos CD4 594, con un porcentaje del 14%. Se le repitieron las serologías virales y se destaca como que se le agregó con respecto a la previa una serología para toxoplasmosis con una IgG negativa y el resto sin cambio con respecto a las previas. Se le realizó una inmunodifusión para hongos con resultado negativo, se realizó antigenemia para criptococos, que fue cualitativa con un resultado positivo, antigenuria para histoplasma negativo y hemocultivos policis también negativos. En ese momento se inicia tratamiento empírico con ceftriaxona, anfotericina y fluconazol, que luego de 48 horas de tratamiento se suspenden por cultivos negativos. También se decidió iniciar tratamiento antituberculoso y corticoides, que estos, en realidad los corticoides no nos queda bien claro, pero sabemos que el tratamiento antituberculoso continuó. Hizo la fase de inicio y luego continuó con la fase de continuación. Se realizó interconsulta con neurología, quienes sugieren repetir una nueva punción lumbar y una nueva resonancia. La resonancia que tenía era previa, era de diciembre. Se le realizó una nueva punción lumbar. En este caso tiene 10 leucocitos por campos, una proteinorraquia que está normal, una glucorraquia que es el 50% del valor periférico, y se le realizaron otras PCRs. En este caso se le dio la PCR para virus JC, que fue negativa, y se le solicitó una PCR para Toxoplasma gondii, que fue una muestra informada como insuficiente. La resonancia magnética de cerebro que se le repitió en la internación informa que los cambios podrían corresponder a meningoencefalitis, no pudiendo descartar otras posibilidades. Y no se observaron esta vez lesiones de sustancia blanca. En esta internación se decide otorgar el alta, continúa el paciente con su TARP habitual y antituberculosos, y corticoides en descenso. El paciente tiene una segunda internación en marzo de este año, consulta por desorientación de 3 días de evolución, asociado a episodios de amnesia. El paciente se describe con falta de respuesta a algunos estímulos, conductas apropiadas, acompañadas de cefalea retroocular, y refiere que la semana previa a la consulta había iniciado con episodios de fiebre nocturna que seguían con paracetamol. El examen físico se describe un sensorio fluctuante, una fase de expresión, un lenguaje incoherente y repetitivo. Se realiza un ataque de cerebro, que informa leve atrofia cortical, una resonancia magnética de cerebro, que informa que no tiene cambios con respecto a la previa, pero tomamos la internación de enero, y tiene una nueva punción lumbar, donde se informa una líquido cefalorraquídeo aspecto límpido, cristal de roca, 2 leucocitos por campo, 533 proteínas, que para el valor de corte del hospital está levemente elevado, una glucosa de 48, una glucorraquia, de 48, lactato de 19, que está normal, y se le realiza un filma radio líquido cefalorraquídeo que no tiene aislamientos. Se realiza una carga viral de VIH, que también es negativa, y se realiza una PCR para tuberculosis, líquido cefalorraquídeo, también negativa. El paciente en esta internación se decidió iniciar tratamiento con anfotericina B y fluconazol. Continúa el tratamiento antituberculoso, ya en esta internación pasa la fase de consolidación, y se decidió aumentar la dosis de esteroides. El paciente evoluciona con mejoría con respecto al ingreso, por lo cual se decide suspender
disminuir la dosis de esteroides de forma progresiva y se da el alta hospitalaria. No nos queda claro en la internación si el paciente continuó con fluconazol o con otro tratamiento antifúngico. Finalmente el paciente tiene un tercer ingreso, que fue en abril de este año. Refería que desde la última internación presentaba malestar general, cefalea intensa y persistente, hemicranial derecha y vómitos. Al examen físico estaba febril, con dificultad para iniciar el habla y temblor en miembros superiores. En las primeras horas desarrolla desasosiego, alternando con episodios de sopor, desorientación, sin respuesta a órdenes verbales y respuesta pobre al dolor. Se realiza un ataque de cerebro, donde se evidencia una lesión sustancia blanca en región parieto-occipital derecha, que no realza con contraste. En esa oportunidad se inicia meropenem más vancomicina, pasa UTI y se le realiza una biopsia cerebral estereotáxica. Estas son las imágenes. Estas son las imágenes que traía el paciente. Esta es la resonancia de marzo, la segunda internación, y esta es la tomografía de la última internación. Bueno, nosotros en realidad, para enfocarnos diagnósticamente, partimos de esta última neuroimagen, de esta última tomografía, donde vemos una lesión ocupante de espacio que no toma contraste, que impresiona incluso hacer efecto de masa sobre el ventrículo de ese lado, del derecho. Entonces nosotros nos enfocamos sindrómicamente como una lesión cerebral focal en un paciente con VIH. La separamos en lesiones que tienen efecto de masa, y entre esas etiologías destacamos el linfoma primario de cerebro, el absceso cerebral por toxoplasma, la LEMP en contexto de un iris, tuberculoma cerebral, chagoma cerebral, un criptococoma, o un absceso cerebral piógeno o pornocardia. Y después pensamos también en otras lesiones focales cerebrales sin efecto de masa, como una LEMP o una encefalopatía asociada al HIV. Hay muchas otras etiologías, pero bueno, nosotros elegimos esta por su frecuencia, y empezamos a desglosar. Encontramos en el UpToDate un algoritmo diagnóstico que la verdad que se ajusta mucho a lo que se hizo con respecto a la historia clínica de este paciente. Qué estudios complementarios se le solicitaron, están casi todos los que se le hicieron en el hospital, Misericordia, están todos acá, y finalmente el paciente, por no llegar al diagnóstico, terminó en una biopsia cerebral. Todo concuerda con el algoritmo. Entre las etiologías propuestas por nosotros, ponemos el linfoma primario de cerebro. Los pacientes suelen tener síntomas sistémicos, aproximadamente el 80%, tienen fiebre, sudoración nocturna o pérdida de peso, que son síntomas que nuestro paciente tenía. Generalmente se presenta con convulsiones y déficit focal, que en este caso no sería la presentación del paciente, tiene más síntomas de globalidad neurológica. Suele ser una lesión única que capta contraste, generalmente capta contraste de manera irregular o de forma parcheada. Suele ubicarse en la región del cuerpo calloso y periventricular, y suele presentarse como dato en contra de nuestro paciente en personas que tienen menos de 200 CD4 y sobre todo que están sin tratamiento antirretroviral. También destacamos que una PCR en líquido cefalorraquídeo positiva en un contexto adecuado, es decir, en un paciente con una lesión ocupante de espacio cerebral que capte contraste, es muy sugestiva del linfoma primario de cerebro. En este caso es un dato a favor para este diagnóstico en nuestro paciente. La citometría de flujo en el líquido cefalorraquídeo en el 15% de los casos es positiva para células malignas. En el caso del paciente no tenía realizado una citometría de flujo. Y lo que nosotros destacamos también es que la terapia esteroidea puede convertir esta lesión captante de contraste en una lesión no captante, o incluso quizás modificar el tamaño, que es lo que nosotros podemos suponer que nuestro paciente ha influido en los cambios de la lesión cerebral. Como otra etiología también proponemos el absceso cerebral por toxoplasma. Generalmente estos pacientes pueden tener ocasionalmente fiebre y no suelen estar asociados a síntomas sistémicos. Se suelen presentar con convulsiones y síntomas focales, que es algo que nuestro paciente no tenía como muy claro, sino que tenía síntomas de la globalidad cerebral. Es poco común cuando un paciente cumplió profilaxis y está en tratamiento antirretroviral, que esto iría en contra de nuestro paciente, porque él estaba en tratamiento antirretroviral, había tenido aparentemente recuperación inmunológica con carga viral detectable y aumento de los CD4 con respecto a los previos.
También destacamos que él tenía una serología negativa, que disminuye para toxoplasma, que disminuye la posibilidad de esta etiología, pero de todos modos no la descarta. Encontramos que aproximadamente un 3% de los pacientes que tienen un absceso cerebral por toxoplasma pueden tener una serología para toxo negativa. En general, lo que sí va en contra de esta presentación es que suele ser lesiones múltiples, es raro que tengamos una única lesión, suelen realzar con contraste en anillo periférico, y es una imagen bastante característica, y es poco común la encefalitis difusa. La ubicación más habitual es a nivel de los ganglios basales, o en la base del cráneo, y suele presentarse en el contexto de un inmunocompromiso severo, con menos de 200 CD4. Nuestro paciente en la última recuento de CD4 tenía más de 500. Y la PCR en líquido cefalorraquídeo, que en este caso no puede ser un dato que vaya a favor ni en contra, porque no fue una muestra insuficiente, pero tiene una sensibilidad del 50%. Así que tampoco su negatividad nos descartaría esta etiología. En el caso de la leucoencefalopatía multifocal, generalmente se presenta sin síntomas sistémicos, puede presentarse con síntomas de focalidad neurológica de inicio subagudo, y ocasionalmente como una demencia progresiva o rápidamente progresiva. Las lesiones en la resonancia suelen ser lesiones que no provocan efecto de masa, pero si encontramos que en situaciones de reconstitución inmune, recuperación inmunológica, pueden presentarse ya como una LOE y tomar contraste, y confundir con otras lesiones ocupantes de espacios que toman contraste. Son de ubicación preferentemente las lesiones en sustancia blanca subcortical, y se dan habitualmente en contexto de inmunocompromiso severo, salvo en el caso de la asociación de la leucoencefalopatía multifocal más la reconstitución inmune. La PCR para el virus JC en el líquido cefalorraquídeo tiene una sensibilidad del 58%. En nuestro caso, el paciente tenía una PCR para el virus JC negativa. La otra etiología que pensamos podría ser un tuberculoma cerebral. La verdad que está escrito que es un diagnóstico diferencial de importancia en áreas de endemicidad, y a veces un diagnóstico diferencial difícil de excluir. Puede presentarse con o sin meningitis tuberculosa. En este caso parece que es un paciente que no tenemos por lo menos aislamientos de micobacterias en líquido cefalorraquídeo, ni por métodos moleculares ni por cultivo. En general se presenta como una lesión única, con efecto de masa y toma contraste, que bueno, en este caso sí tenemos una lesión única, pero no tomaría contraste, y habitualmente tiene una ubicación basal, a nivel de la base del cerebro. El análisis del líquido cefalorraquídeo suele tener bajo rédito, pero sí se suele requerir una biopsia para llegar al diagnóstico definitivo. El criptococoma cerebral, la manifestación como una lesión parenquimatosa es rara en la criptococosis. Este paciente ya tuvo un episodio de criptococosis previa. Frecuentemente se presenta con convulsiones, suele ser una lesión única con efecto de masa y realce con contraste. La antigenorraquia tiene alta sensibilidad para el diagnóstico y puede permanecer positiva hasta un año, e incluso también la antigenemia leímos que puede permanecer positiva. Entonces quizás la positividad de esta antigenemia en realidad nos habla de su criptococosis previa y no de una actual, y suele presentarse en los pacientes con inmunocompromiso severo o como un síndrome de reconstitución inmune, una enfermedad desenmascarada. La verdad que lo que tenemos en contra, tanto para la tuberculosis como para el criptococoma, es que el paciente se le inició tratamiento efectivo para esas etiologías y aparenta no haber respondido, tanto para la tuberculosis, ese tratamiento, como para la criptococosis cerebral, si bien no nos queda claro cómo continúa la terapia antifúngica luego del segundo alta. Otra opción etiológica que pensamos es el chagoma cerebral, que en general suele constituir una reactivación de una enfermedad de Chagas, suele presentarse en estados de inmunocompromiso severo. La verdad que nuestro paciente tenía una serología para Chagas negativa previa, tanto hemoaglutinación y una ELISA que eran negativos, y es un paciente que tenía CD4, nuevamente repetidos, por encima de 200. El compromiso más habitual de la reactivación chagásica es cerebral, algo que sería como compatible con nuestro caso, pero se suele asociar a parasitemia elevada, y también es una etiología que es difícil hacer el diagnóstico diferencial con otras lesiones y suele requerir la biopsia.
Otra etiología que propusimos es el absceso cerebral piógeno. En pacientes que tienen más de 200 CD4, empiezan a ser más comunes otras causas de lesión ocupante de espacio cerebral, y entre ellas los abscesos cerebrales piógenos. En pacientes HIV suele ser raro, pero es más común en la población que tiene más de 500 CD4. Generalmente pueden ser de etiología monomicrobiana, generalmente cocos gram positivos, o polimicrobiana. Se suelen asociar a un foco contiguo, ya sea una otitis media, como por ejemplo. Se suele presentar como una lesión ocupante de espacio cerebral, que realza con contraste, y generalmente asociada a síntomas sistémicos, fiebre, malestar general, signos de toxicidad. Ocasionalmente en pacientes inmunocomprometidos puede ser producido por nocardia, o por Rhodococcus X, sobre todo el Rhodococcus en pacientes más inmunosuprimidos. La nocardia, su presentación más común es el compromiso pulmonar, como una neumonía necrotizante, pero casi un tercio de los pacientes tienen enfermedad extrapulmonar, siendo la localización más frecuente del sistema nervioso central, presentándose como absceso único o múltiple, que puede estar asociado o no al compromiso pulmonar, que en este caso de nuestro paciente no tenemos el dato si tiene lesiones pulmonares o no. En resumen, nosotros luego de pensar todas estas etiologías, vemos que es un paciente que actualmente se encuentra tratado con TARP, con recuperación inmunológica y carga viral no detectable. Tiene sintomatología que nosotros pensamos crónica, con múltiples consultas e internaciones, sin un diagnóstico claro, por lo menos hasta la tercera internación, creemos. Se observa una lesión pared occipital derecha, que no realza con contraste, pero creemos que quizás en esto ha influido la terapia esteroidea, o quizás la terapia antimicrobiana. Y tiene una sintomatología fluctuante que, como está descrito en la historia clínica, tiende a mejorar con el tratamiento inicial. Nosotros decimos si la mejora será asociada a los antimicrobianos o será asociado al tratamiento esteroideo. Es un paciente que tiene síntomas sistémicos con registros febriles y subfebriles. Bueno, con esta presentación clínica y estas etiologías, nosotros planteamos algunas etiologías que nosotros decimos posibles, o algunas menos probables. La verdad que como posible, como creemos que puede ser la causa de esta sintomatología en el paciente, ponemos en primer lugar un linfoma primario de cerebro, que bueno, tenemos un paciente que tiene el líquido cefalorraquídeo tiene una PCR positiva para el virus Epstein-Barr, que es algo que nos llama la atención, que tiene una lesión ocupante de espacio, y también que vemos que no realza con contraste, pero quizás ahí podemos pensar que sea la influencia del tratamiento esteroideo. Tampoco descartamos un absceso cerebral por nocardia, o tampoco descartamos una leucoencefalopatía multifocal en contexto de una reconstitución inmune. Ya como menos probable, y quizás no las primeras etiologías que pensaríamos, sería el absceso cerebral por Toxoplasma gondii, un tuberculoma, un criptocoma, en estos casos porque el paciente ha recibido tratamiento. Tampoco pensamos un chagoma cerebral, un paciente que la verdad que actualmente no se encuentra severamente inmunosuprimido y tiene una serología negativa. Tampoco pensamos un absceso cerebral piógeno por el tiempo de evolución. Pensamos que si fuese una bacteria común, por así decirlo, hubiese sido una evolución mucho más rápida, mucho más tórpida, y tampoco una leucoencefalopatía multifocal progresiva. Nosotros también pensamos como qué le podríamos agregar. Pensamos en pedir datos epidemiológicos como la residencia habitual, la ocupación, viaje y ITS previas. También nosotros hablamos mucho de la recuperación inmune, pero quizás también saber qué CD4 basales tenía. Pedíamos una tomografía o algún estudio para ver los pulmones y el abdomen, a ver si hay alguna otra lesión, quizás pensando incluso que tengamos una lesión secundaria, algún otro tumor. Sí, una BDRL, porque no tenía esa serología informada. Un fondo de ojos, para ver si tenemos alguna lesión en retina, que nos aporte alguna otra etiología. Quizás también repetir una PCR para Toxoplasma gondii en el líquido cefalorraquídeo, porque tenemos un resultado que en realidad es insuficiente, pero una positividad sí nos cambiaría un poco el diagnóstico. Y bueno, sí coincidimos en que el diagnóstico va a ser por la biopsia cerebral. Bueno, esa es la bibliografía que usé. No sé si hablé muy rápido. No, Frank, perfecto, perfecto.
Muy buena la discusión, la verdad. Muy bien armada, muy bien preparada, y creo que está encaminada hacia lo que prácticamente todos haríamos. Coincido con vos plenamente en todos los diagnósticos posibles y probables, y en las sospechas y las peticiones de estudios extra que también se podrían hacer. Me parece que están bien orientados. Bueno, quiero escuchar algunas voces de la audiencia que nos enriquezcan un poco más la conversación. Doctora Rosana, no sé si tenés algo para aportarnos. Veo muchos especialistas de HIV también conectados, que me gustaría saber su opinión. No, en realidad el razonamiento lo hicimos conjuntamente en el servicio, así que por el momento no tengo nada para aportar. Bien. Si nos olvidamos de algo, nos olvidamos ya. Bien. Lo veo a Marcos Marino ahí también, lo ve la doctora Ravera. No sé si alguien quiere aportar algo sobre su experiencia que tienen en HIV, que tratan muchos pacientes y que ven asiduamente este tipo de patologías. Creo que hay un par de detalles que son interesantes. El tema del Epstein-Barr en el líquido céfalo es un poco, no de decir contundente, pero creo que hace orientar un poquito el diagnóstico por ese lado. Lo de toxo no queda muy claro tampoco. Estoy de acuerdo con pedir la BDRL también en el líquido, en sangre primero, y luego si se puede hacer en líquido, obviamente, porque eso también es un diagnóstico que no se tocó mucho, pero estaría bueno completarlo. Y también estoy orientado por el mismo lado. Creo que el linfoma o un LEM por recuperación también por ahí es lo que podría ser. Me hace pesar mucho que evolucione tan tórpidamente teniendo la sospecha de una tuberculosis. Creo que estaba ahí Eugenia Ferreira también, si puede enriquecer un poquito respecto de ese tipo de diagnósticos y la evolución de los pacientes, pese a que estaba en tratamiento, y lo mismo venía con 2 internaciones posteriores con empeoramiento del cuadro clínico, incluso febril. Hola Fede, buenas noches. Bueno, primero felicitarlos a todos los que tomaron parte para presentar el caso clínico, súper bien encaminado, y la verdad que la presentación muy buena. Como vos decís, es difícil no pensar en un linfoma primario de cerebro, porque 3 internaciones, 2 de las cuales recibió tratamiento aparentemente encaminado hacia 2 patologías prevalentes en este tipo de pacientes, sin respuesta en la tercera internación, hace dudar del diagnóstico de cripto y de tuberculosis. Y esta lesión ocupante de espacio remeda bastante lo que puede ser un linfoma primario de cerebro, con la salvedad de que el uso de corticoides puede sacar el edema o no dejar ver el edema perilesional. Es difícil descartar un LEMP en el contexto de un síndrome de reconstitución inmune. Yo me quedaría un poquito más con esos 2 diagnósticos, pero no puedo dejar de pensar, y es llamativo que no tenga serología para sífilis. Y hemos visto muchos pacientes con un deterioro inmunológico importante que evolucionan tórpidamente cuando tienen una sífilis en sistema nervioso central. Y a veces evolucionan tórpidamente después de las punciones lumbares, por sangrado posterior a la misma. No sería este el caso más ilustrativo, pero me llama la atención. No creo que se hayan olvidado de pedir BDRL en sangre, más o menos en líquido cefalorraquídeo, así que lo dejo a un costadito, pero me inclino también por un linfoma primario de cerebro, en primer lugar. Algo que también quería decir respecto de eso, la mejoría que tiene con corticoides el paciente. La respuesta a eso también me parece que va un poquito a favor de eso, vamos a ver qué termina siendo, pero la mejoría con corticoides se ve mucho en este tipo de linfomas, no solamente en pacientes VIH, sino de otro tipo de contexto de pacientes también. Tienen franca mejoría, y eso es uno de los pilares de tratamiento en un momento de linfoma cerebral. Muchas veces
pide no ponerle corticoides antes de hacerle la biopsia, porque eso disminuye la respuesta inflamatoria y la toma de muestra puede ser insuficiente a la hora de hacer la biopsia, pero bueno, prima el estado clínico del paciente. Gracias, Lore, por el aporte, muy enriquecedor, como siempre, tus aportes. No sé si alguien más quiere aportar algo, algunas palabras. Hola, buenas noches. Hola, Euge. ¿Cómo les va? Buenas noches a todos. Veo que Marco Marino lo puso, la importancia del fondo de ojo. Es verdad que hasta el 50% de las meningitis o los tuberculomas tienen tuberculomas retinianos, así que eso sumaría un montón. Y hay un tema ahí complejo entre el tratamiento de la cripto y el tratamiento de la TBC con respecto a los azoles y la rifampicina. Las interacciones que se hacen comúnmente son muy fuertes y eso a veces genera un conflicto en el tratamiento, independientemente de que puede ser otra cosa, pero se trata de que cuando esté la rifampicina actuando no haya ningún azol, que esté la anfo sola, en la medida de lo posible, por las interacciones mutuas que se hacen, ¿no? Entre disponibilidad y absorción. Solamente eso quería puntualizar. Gracias, Euge. Doctora Frola, que está levantando la mano. Hola, buenas noches. Bueno, primero que todo, felicitaciones por el caso, por la presentación, muy clara y súper bien abordado. Se pasó por todos los tratados de la infectología, así que estuvo muy interesante. Solamente dos cositas que quería aportar. El hecho que lo planteaban como un paciente que por ahí tenía más de 200 CD4, no olvidarse también el porcentaje, porque siempre tuvo un porcentaje, en la primera vez tuvo un porcentaje de un 10%, y después tuvo un 14%, que la correlación más o menos es un 14%, son 200 CD4, o sea que para mí siempre siguió siendo un paciente por ahí en mal estatus, cuando marcaban en verde que tenía más de 200 CD4, el concepto de que por ahí sigue siendo igual un paciente muy inmunosuprimido. Y después con respecto a lo que es el criptococoma, que estaba como menos probable, yo creo que está menos probable como un criptococoma activo, porque claramente no tenía una criptococosis activa, pero sí fue uno de los agentes que él tuvo diagnosticado, entonces sí puede hacer un iris a un criptococoma que a lo mejor no se vio originalmente. Yo no sé si este paciente tenía en esa criptococosis que tuvo en octubre del 2021 algún estudio por imágenes como una resonancia, porque sí está reportado que por ahí, todo esto no quiere decir que sea el caso, ¿no? Pero para pensarlo y jugar con los diagnósticos, puede haber tenido un criptococoma activo en ese diagnóstico inicial de octubre 2021 y ahora hacer una reconstitución inmune a ese criptococoma que tuvo original, aunque los criptos ahora estén muertos y que no corresponda hacer un tratamiento antifúngico como se terminó sacando después por el cultivo negativo, ¿no? Pero también se podría plantear, así como se planteó un iris a una leucoencefalopatía, podría ser un iris a un criptococoma de esa cripto vieja, digamos. Estamos dentro de los 2 años, de los 2 primeros años que puede todavía reconstituir. Excelente, gracias. Excelente el detalle, la verdad. Muy bueno para analizar, porque uno por ahí tiene el número en cuenta en lo absoluto y no la relatividad en porcentajes. Es bastante interesante el detalle. Bueno, antes de avanzar con la segunda parte del caso, quiero hacerles un comentario brevemente. Ahí creo que se está viendo, ¿no? ¿Se está viendo? Sí, sí. Perfecto, Sí, bueno. Queremos comentarles que este año, está Graciela ahí también que va a comentarlos algo, pero este año el Congreso va a tener un lindo detalle de manera académica, que se tratan de las primeras jornadas infectológicas de la Sociedad de Infectología de Córdoba, que va a ser una actividad interactiva, que los invitamos a participar a todos, y que va a haber premios para los participantes que llegan a las etapas finales. Hemos decidido hacer una tarea pedagógica y de interacción con los médicos en formación y los médicos infectólogos ya formados, las enfermeras de control de infecciones y bioquímicos, están todos invitados a participar. Las jornadas durante el Congreso de Infectología se va a ir realizando este bloque.
y la final se va a realizar el último día previo a la finalización del Congreso. El objetivo es invitarlos a participar, se va a hacer de a grupos de 3 participantes, están invitados a formar equipos como a ustedes les parezca, 2 residentes y un médico de planta, un residente, un ESI y un médico de planta, como a ustedes les parezca mejor, le ponen un nombre a su equipo, pueden participar más de un equipo de una institución, eso no es excluyente que sea un solo representante, puede ser múltiples equipos, y la idea es competir de manera de eliminación directa, puede llegar a haber una ronda de repechaje, todo va a depender de cuántos equipos haya participando, se hará a instancia de semifinal y la final también. La modalidad es premios para los 3 primeros, para medalla de bronce, de plata y de oro, y en breve vamos a invitarlos a inscribirse, de manera de un Google Form, que les vamos a estar en unos días invitando para participar, así que a todos los médicos que están en formación, a todos los médicos que son de planta y que ya son infectólogos con experiencia, y si no, con experiencia corta también, los invitamos a todos a participar. Estamos muy contentos de realizar este detalle que se va a ir dando durante las charlas que vayan estando durante el Congreso, y luego la gran final. Graciela, no sé si quieres aportar algo al respecto. No, sí, quisimos sumar una actividad más a las jornadas congreso de este año, y nos pareció importante también darle un toque lúdico, además de desafiarnos todos en nuestros conocimientos, y en la final, en el propio programa, cerca de la conferencia de cierre, va a estar la final de estas Olimpiadas. No sé si querés, Fede, que diga cuál va a ser la modalidad, o lo reservamos sobre la... Podemos decirlo, Podemos decir, la final va a ser vamos a copiar a la televisión, así que la final va a ser con modalidad de rosco, para los finalistas de todo este campeonato Olimpiadas, y según la cantidad de inscriptos, quizá haya octavos de final, cuartos, semifinalistas, finalistas, va a depender de la repercusión y la cantidad de participantes. Otra cosa que quería agregar es que no hace falta pertenecer a un centro que tenga formación para participar, puede participar cualquiera que quiera, que esté relacionado, por supuesto, a la infectología o a control de infecciones o microbiólogos o cualquiera de ellos, así que cualquiera de ustedes pueden comentarlo con otra gente que le interese participar, será bienvenida. Perfecto, bueno, así que ya saben, se inscriben todos y participan. Hay premios que ya vamos a estar difundiendo también, pero todos invitados a participar que van a llegar lejos porque todos saben mucho. Vamos a avanzar. Si me permitís, Fede, toda la promoción de esto lo vamos a ir haciendo por nuestras redes, que ahora tenemos gente que nos maneja las redes, así que estamos tratando de movilizar más, sobre todo Instagram, Facebook y todo eso. Toda la información la vamos a ir dando a través de ahí, lo mismo los links para inscribirse y todas las cosas, pero bueno, si no lo encuentran pueden pedirnos a cualquiera de la comisión directiva para que no dejen de participar. Perfecto, gracias, Graciela. Bueno, vamos a avanzar con el caso. No sé quién estará del Hospital Misericordia, veo mucha gente, pero no sé quién tiene que presentar. Hola, buenas noches. Joaquín, ¿cómo andás? ¿Cómo estamos? Bueno. Bueno, antes queríamos agradecer este espacio para poder presentar el caso, que fue muy interesante para nosotros, fue complejo de resolver, tuvimos muchísimas dudas, y quería felicitar y agradecer a los chicos del Hospital de Clínicas, bueno, por el manejo y el abordaje de los diagnósticos diferenciales que han hecho. Nosotros hemos tenido en cuenta varias de las cosas que ellos mencionaron. Yo quería aportar que si habíamos hecho BDRL, se nos pasó al momento de presentar el caso, hicimos BDRL en plasma que fue negativo, entonces no hicimos en líquido céfalo, hicimos PANTAC, en tórax, abdomen y pelvis no
no había ningún hallazgo, y se hizo un fondo de ojo, la terapia intensiva, el fondo de ojo no dio ningún hallazgo sugestivo de ninguna infección oportunista, si tenía hipertensión endocraniana. Así que bueno, voy a ver si se me puede compartir la pantalla, ustedes me dirán. ¿Se ve? Y se está cargando, vamos a ver si... Ahí está, perfecto. Sí se ve. Perfecto, bueno. Muy bien. Bueno, recapitulando, los chicos presentaron tal cual nosotros lo habíamos entregado al caso. Recapitulando, teníamos un paciente de 41 años, de 24, con múltiples internaciones por una lesión cerebral en estudio, que en este momento estaba cursando su estadía en UTI por un cuadro con depresión del sensorio, y se había iniciado tratamiento empírico con menopen vancomicina y corticoide de altas dosis, y se realizó una biopsia cerebral. Si tuvimos en cuenta el tema de los corticoides, el asunto es que apremiaba en primera instancia por sospecha de meningitis tuberculosa, y en esta instancia por la depresión del sensorio apremiaba su administración, y bueno, el menopen en banco por no poder descartar un absceso cerebral, como bien mencionaron también los chicos. En este caso también ellos mencionaron etiologías como nocardia o rhodococcus. Bueno, nosotros también pensamos en poder tratarse una fase de cerebritis, en absceso cerebral. Respecto a los resultados de la biopsia, bueno, fue negativo el cultivo para gérmenes comunes, varios hongos, y la anatomía patológica nos llamó la atención porque solamente informaron gliosis reactiva, edema y degeneración de sustancia blanca. En PAS y en GIEN fueron negativos y no se observó lesiones de malignidad ni tampoco específicas. Así que bueno, la evolución en este caso fue que al cerrar negativos los cultivos, suspendimos los antibióticos, el paciente mejoró, pasó a la sala de clínica, tuvo un estadio de 2 semanas, y fue dado de alta con tuberculostáticos, el TAR y corticoides a las mismas dosis que tenía cuando ingresó en este episodio. Tuvo luego otra internación más porque había reaparecido la fiebre con los síntomas neurológicos. En este caso tenía también un laboratorio normal y una tomografía de cerebro sin cambios significativos. En esta oportunidad repetimos las serologías, siempre y cuando pensando en que algo pudo haber seroconvertido en este momento, y perfil reumatoideo para estar seguros de que no se tratase de alguna enfermedad reumatológica que se nos puede estar pasando. Que bueno, que fueron negativos, así que en esta internación decidimos solamente duplicar la dosis de corticoides y expectarlo, a lo que el paciente respondió muy favorablemente, bueno, se dieron la fiebre y los síntomas neurológicos, y lo dimos de alta con meprednisona, en este caso a doble dosis de la que él había ingresado, con TARP y antituberculosos. Para llegar a un diagnóstico, nosotros tuvimos en cuenta que el diagnóstico de VIH del paciente había sido en el contexto de un recuento muy bajo de CD4 con una infección oportunista, que el paciente había tenido una respuesta virológica e inmunológica positiva al inicio del TARP. El paciente es adherente, no se constató ninguna infección oportunista ni escape viral del virus del VIH al sistema nervioso central. A menos no tenía síntomas compatibles, sí tenía, los síntomas eran compatibles con una entidad de naturaleza inflamatoria, y tenía respuesta favorable a los corticoides, así que llegamos a la conclusión que se trataba de un síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. Para dar luz a este caso, que como claro está, nos costó muchísimo, hubo dentro de muchísima investigación que tuvimos que llevar a cabo una revisión que se hizo en el 2015 en Estados Unidos de muchos casos de
síndrome inflamatorio de reconstitución inmune en sistema nervioso central, que nos aportó muchísima, digamos, por lo menos más claridad de la que teníamos al momento del abordaje del paciente, para pensar en qué cosas podría llevarnos a sospechar CIRI y cómo tratarlo, y qué otras cosas nos despistaban de este diagnóstico. Bueno, nos encontramos primero que es una entidad con una incidencia baja, el 1% de los pacientes que inician TAR lo desarrolla, y entre el 11 y el 16%, el 16% de los pacientes con VIH y una infección oportunista desarrollan NeuroCIRI, y el rango de NeuroCIRI es variado según la patología. Por eso ahora vamos a ver el porcentaje en algunas patologías. El riesgo, los factores de riesgo, bueno, el NADIR bajo de CD4 en el momento del diagnóstico, y el diagnóstico en contexto de una infección oportunista, que en nuestro caso lo teníamos a favor. Es llamativo que la localización que es, bueno, que el NeuroCIRI es la localización de CIRI menos frecuente, pero es la más invalidante, y lleva a la discapacidad permanente o muerte en un rango del 16 al 50% de los casos. Tenemos esta revisión respalda y refuerza seguir tomando al CIRI como dos tipos, el paradójico y el desenmascarador. Bueno, y esta forma de presentarse, en el caso de que el paciente conozcamos que haya tenido una infección oportunista, y tras el inicio del TAR el paciente sufre un iris, hablamos de paradójico, y eso es lo que nos llevó a pensar nosotros en criptococosis y en un criptococoma. Y en el caso de que el paciente inicie el TAR y empiece con una infección previa que no haya tenido, no haya conocido el paciente, pensar como iris desenmascarador, que es lo que también nos hizo pensar en tuberculosis. Respecto a las etiologías más frecuentes, esto también refuerza nuestra forma de razonarlo, de pensarlo, como un CIRI A, tuberculosis o criptococo, ya que son una de las entidades son las entidades más descritas, que esta revisión también lo refuerza. Y bueno, y al virus JC, que por su forma de presentación, su curso polifásico, por ahí no nos había orientado tanto, y bueno, la presencia de fiebre y una clínica tan aparatosa no nos había orientado tanto a un CIRI al JC. Y bueno, como menos frecuentes hay despistas más etiologías, virales, fúngicas y parasitas. Y nos llamó mucho la atención que esta revisión habla también de NeuroCIRI no asociado a infecciones oportunistas. Lo que nos llamó la atención de este paciente es que vimos dentro de nuestro algoritmo algunas de las cosas que están descritas acá, porque postula que hasta el momento lo que se sabe de esto es que podrían haber 3 vías patogénicas o predisponentes a un NeuroCIRI no asociado a infección oportunista, en las que participarían el escape viral al sistema nervioso central. Esto significa, o se trataría de una infección sistémica controlada, con mejoría inmune y mejoría viral en plasma, pero con la presencia de carga viral alta en líquido cefalorraquídeo. Este escape viral puede producir un CIRI, un NeuroCIRI, luego de iniciar el TAR. Y bueno, hay vías que no son del escape viral que también podrían participar en NeuroCIRI, como la vía de la proteína TAT, que es una proteína fabricada por las células del huésped, infectadas con VIH, tanto en el VIH controlado como en el VIH no controlado o activo. Y vías autoinmunes que se están estudiando y que se supone que están por la ausencia de escape y la ausencia de proteína TAT en líquido cefalorraquídeo. Bueno, esta entidad tiene respecto a su comportamiento y evolución natural, tiene un tiempo de instauración luego de iniciar el TAR desde pocos meses hasta 2 años, pero también se ha reportado casos de hasta 10 años después del inicio del TAR. En el 60%, en esta revisión describe que el 60% ha tenido una evolución favorable, respuesta favorable a los corticoides,
No así en los pacientes que no han tenido respuesta a corticoides, que ha sido el caso de la mortalidad, que ha sido el 40%. Y bueno, también describe que el curso de esta entidad es recidivante y produce un deterioro permanente y progresivo, que es lo que también nos llevó a, que es lo que también nos llevó a orientarnos al diagnóstico en nuestro caso. Los casos, las biopsias se han descrito la infiltración sólida del linfocito CD8, y lo que más nos llamó la atención, la presencia de astrocitosis y gliosis reactiva, que son omnipresentes en esta entidad, que era lo que también tenía nuestro paciente. Y bueno, también que puede haber desmielinización de daño axonal, que también lo teníamos en el caso de nuestro paciente. Las manifestaciones clínicas nos sorprendieron en esta revisión porque nosotros no tuvimos, a lo mejor desde un principio hasta que pudimos conocer esta revisión, en cuenta también la distancia desde el inicio del TARP a la que puede iniciar un CIRI. Habla de que lo podemos separar en agudo y en crónico, dependiendo si empezó antes de un año después de iniciar el TARP o entre 1 año y 10 años del inicio del TARP. En el caso del agudo, se describe que los síntomas son bastante más aparatosos y más marcados, como la convulsión, la alteración de la conciencia y los signos de foco, y también hay cambios en la imagen con ocupación de espacio, realce del contraste, aumento de la señal del agua, y el pronóstico depende de la rápida intervención, que en el caso de que la intervención sea rápida, la recuperación podría ser más favorable. En cambio, en el curso crónico, los síntomas son más subagudos, más leves, pero son progresivos. O sea, describe dolor de cabeza, náuseas, problemas de la visión, debilidad y deterioro neurocognitivo. En la resonancia, generalmente, bueno, describe que usualmente no hay lesiones que realcen el contraste, se ve más atrofia generalizada o subcortical, y respecto a su pronóstico, como el deterioro es permanente y progresivo, el pronóstico no es muy favorable, pero siempre hablando de largo plazo. Así que esta revisión también habla de que el enfoque terapéutico en el curso subagudo o agudo avala el uso de corticoides. En cambio, en el enfoque crónico refiere intentar evitar y buscar otras alternativas al uso de corticoides, obviamente pensando en las reacciones adversas de estos, en las reacciones adversas endocrinas, metabólicas y cardiovasculares que este produce. Entonces, postula o propone para seguir estudiando la investigación de carga viral en líquido cefalorraquídeo en el caso digamos, en el caso de que haya la infección sistémica esté controlada. En el caso hablamos de un neurociri por escape viral. Si tenemos una infección controlada con carga viral aumentada en líquido cefalorraquídeo, nos habilitaría a pensar que la causa digamos, es el escape viral en líquidos en el sistema nervioso central, y habilitaría a reformular el TARP a drogas que digamos, que tengan más penetrancia en líquido cefalorraquídeo, o ajustado a resistencia si tenemos la disponibilidad de hacer un test de resistencia. En los casos en el que no haya escape, como pasó con nuestro paciente, propone dosar proteína TAT en el líquido cefalorraquídeo, que si está presente podemos asumir que está mediado por esta proteína TAT, y habla de que existen drogas antagonistas de TAT que se están probando, y bueno, se están viendo los resultados en estos tiempos. En el caso de que la proteína TAT esté ausente, se puede suponer que el neurociri es inmunomediado, entonces habilitaría a usar anticuerpos monoclonales contra el paso de células de la defensa del sistema nervioso central, y además previa una serología negativa para el virus JC, porque estas drogas son muy predisponentes a desarrollar leucoencefalopatía multifocal progresiva. Así que bueno, en nuestro caso, bueno, lo tenemos con corticoides todavía nuestro paciente.
nos está presentando una mejoría progresiva y recuperación significativa de su status performance. Ha tenido un aumento de peso muy marcado, adherencia al tratamiento, y los corticoides estamos haciendo un descenso paulatino de dosis y expectando la evolución del mismo. Eso sería. Excelente. Muy bueno el caso, la verdad. Interesantísimo, la verdad, porque es algo que uno no tiene en cuenta cuando ya el paciente recupera los CD4, por ahí tiende a pensar que este tipo de complicaciones no son tan probables y que pueden ser muy bajas las posibilidades de que se encuentren. Bueno, el paciente, por lo visto, en el caso también, y ahora con el diario del lunes, respondía bastante bien a los corticoides cuando lo hacían de manera endovenosa, luego con esa dosis decreciente no tenía tan buena respuesta. Así que está muy interesante el caso. Una pregunta que quería hacer es si no se había planteado modificar el tratamiento antirretroviral con drogas que siempre nos enseñaban que tenemos que tratar de tener esquemas antirretrovirales con alta penetrancia del sistema nervioso, como abacavir y otros, por ejemplo. No sé si se había planteado eso por ahí en cuanto al tratamiento antirretroviral. Sí, de hecho, este caso lo tuvimos, interconsultamos con todas las disciplinas, con clínica médica, con neurología, y una de las cosas que se planteó claramente fue eso. Para eso nosotros habíamos dosado carga viral de VIH en nuestro paciente que nos dio negativa, entonces nos dio la pauta de que no se trataba de un problema de la llegada de los antirretrovirales. Así que cuando recibimos la carga viral negativa de VIH en nicocefalorraquídeo, ya no pensamos más en esa posibilidad, pero fue una de las cosas que pensamos también. Perfecto. ¿Alguien más quiere consultar algo, preguntar algo al respecto? No sé si a alguien le quedó alguna duda del caso, la verdad que está muy bien presentado por ambas partes, ha quedado más que claro, ha sido muy enriquecedor. Bueno, en honor al tiempo, solamente agradecerles a todos que hayan estado presentes para dejar el recado para el próximo mes. El Ateneo, el caso clínico, la reina Fabiola tiene que prepararle un caso para enviarle a la gente de Villa María, que va a ser quien va a hacer toda la disquisición, todo el planteo diagnóstico posible. Así que, Juan, tenés trabajo para este mes. Invitarlos a participar de estas jornadas que vamos a realizar, estas olimpiadas que vamos a realizar dentro del Congreso de Infectología. Así que muy agradecidos a todos, los invitamos a seguir conectándose mensualmente a estos Ateneos, y muchas gracias por su participación. A la gente que está haciendo el curso de la SIG, mañana y el día sábado tienen parte del programa con el manejo de zoonosis, así que los invitamos también a que se sumen al curso. Graciela, ¿algo para decir? Permitime, la asistencia para que tengan la asistencia de esta actividad. Y bueno, y agradecer a todos, realmente el caso fue excelente, nos deja mucho mensaje, sobre todo lo que vos dijiste, de que por ahí no lo pensamos, y excelente presentación, excelente discusión. Gracias a todos. Gracias a todos, así que buenas noches, y nos estamos saludando y juntando a través de la sociedad y de la práctica. Hasta luego, buenas noches. Ok, buenas noches. Chao, Buenas chao. noches. Chao. Hasta luego, buenas noches.